como investigadora en el Departamento de Comunicación del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. Además ha sido decana de la Facultad de Comunicación y directora del Departamento de Diseño Visual de las Universidades de Manizales y Caldas, respectivamente. Igualmente ha realizado asesorías en temas relacionados con participación ciudadana para niños y jóvenes, ha escrito artículos relacionados con el tema de la telenovela, la realidad de la televisión comunitaria en Colombia y la participación ciudadana en los observatorios y veedurías de medios. A ella le agradecemos de manera especial que atendió nuestra invitación, porque además nos expresó que estaba muy contenta de volver a Medellín después de muchos días. Entonces, profesora, bienvenida y adelante. Gracias. Buenas tardes. Eso de que estoy muy contenta no es una frase de cajón. Créanme que hacía, creo que 8 años no venía yo por acá y bueno, he tenido poco tiempo de darme la vueltica, pero sigue siendo una de mis ciudades favoritas. Además, por aquellas cosas de la vida, en mi doctorado yo estaba hasta hace 1 año y medio estaba trabajando en mi doctorado en un estado que se llama Río Grande do Sul, al sur de Brasil, en una ciudad que se llama Porto Alegre. Porto Alegre tiene mucho que ver con ustedes porque de allí nació el presupuesto participativo, porque es una ciudad despensa de Brasil en su conjunto, es un estado pujante, allí se realiza cada año el Foro Social Mundial. Allí me reencontré con Boaventura de Sousa Santos, justamente cuando estaba trabajando el tema de la tesis. Se parece a ustedes porque las mujeres son guapas, los hombres también, y ustedes tienen un gobernador guapísimo, lindísimo. Eso siempre lo tengo que decir. Dicho lo anterior, empieza mi conferencia. En la mañana Germán decía, ¿yo qué tengo que hacer para motivarlos? Esto que voy a decir son una cantidad de ideas para provocarlos. Yo ahorita tengo que pensar qué tengo que hacer para que no se duerman y me acompañen hasta el final de esta charla. Sin más preámbulos, arrancamos. El tema es políticas de comunicación. ¿Qué significa eso de las políticas de comunicación? Como la vida muy generosa me ha hecho docente en los últimos 25 a 30 años, yo voy a partir de una operacionalización de conceptos. Yo voy a intentar hacer una revisión de lo que ha significado el concepto políticas de comunicación y para ello voy a mirar un poquito de cuál comunicación estamos hablando. ¿Qué es esto de la comunicación? Una persona que quiere muchísimo a esta ciudad y a este departamento, que se llama Jesús Galindo Cáceres, que además fue mi director de tesis en la maestría, decía, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, que para hacer una radiografía de la situación actual del estado de la economía en México en ese momento, no había que ir siempre al modo de producción azteca. Yo les prometo que yo no voy a ir al modo de producción azteca intentando mirar cuándo nace la comunicación, cuándo nace el concepto de políticas. Yo simplemente voy a recuperar algunos elementos para nuestra discusión sobre el tema. ¿Qué significa la comunicación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación? Básicamente yo traigo para compartir con ustedes la mirada de 3 autores desde 3 escenarios distintos. Una mirada desde el humanismo, fundamentalmente de un investigador francés que se llama Dominique Volton. Dominique Volton define la comunicación, la caracteriza como el desafío esencial del siglo XXI. Volton señala que la comunicación supone, toda comunicación, un proceso de cohabitación para la convivencia. Volton dice igualmente que, y esto lo tomé de un libro que se llama Informar no es comunicar. Volton dice que vivimos hoy en una sociedad absolutamente informatizada, pero no necesariamente comunicada. Señala igualmente cómo era fácil pensar que en este siglo XXI nos íbamos a encontrar en un escenario caracterizado como la aldea global y en su lugar lo que estamos viendo es que vivimos más o menos en algo que podría ser considerado como la Torre de Babel. Un segundo elemento, un segundo autor, fue un autor que trabajé en mi tesis de doctorado que se llama José Luis Braga, es un investigador brasilero que caracteriza la comunicación como un campo de convergencia, como un lugar de encuentro, dice él, de mayor relevancia política y cultural
desde dónde es posible el intercambio y la apropiación de significados. Digamos que este es el escenario de conversemos, dialogamos, sentémonos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas para ver si llegamos a algunos consensos. Y un tercer autor para iniciar la charla es el investigador de MIT, que se llama el profesor Henry Jenkins, y vamos a dejar que sea Jenkins quien caracterice la comunicación, que lo hace con mucha propiedad en esta pequeña participación que él tiene en YouTube. Juan, mi mano derecha, entonces yo le digo, rueda videotape, y aparece Jenkins. Asumir el plan B. Yo sigo con la presentación y escuchamos a Jenkins al final para no perder tiempo. Estábamos definiendo, caracterizando el concepto comunicación. Estábamos diciendo fundamentalmente que era ese desafío fundamental de este siglo XXI y un poco las políticas de comunicación. Decíamos que la apuesta de esta primera parte de la presentación era señalar algunos rasgos característicos del concepto, en un segundo momento preguntarnos por el tema de las políticas de comunicación. Y yo me remontaba con mucha nostalgia a ese informe McBride del que ustedes, yo asumo, habrán escuchado. 1980 se hace un diagnóstico de la situación de la comunicación en el mundo, un diagnóstico que coordina justamente Sean McBride, y a partir de ese diagnóstico se establecen una serie de recomendaciones que son apropiadas específicamente en el caso latinoamericano y de las que surge el concepto políticas de comunicación. Una de las recomendaciones más importantes es revisemos, muchas gracias, esa realidad de la comunicación en el mundo y empecemos a pensar qué son las políticas. ¿Qué encontró el equipo que trabajó haciendo ese diagnóstico, que en el caso colombiano fue coordinado justamente por nuestro Nobel Gabriel García Márquez? Fíjense ustedes que un primer elemento de ese diagnóstico tiene que ver con la necesidad de trabajar por una eliminación de desequilibrios y disparidades en lo que se refiere a la comunicación y específicamente en lo que se refiere al tema de la información. Un segundo elemento de ese informe McBride, 30 años atrás, que hoy tiene mucho de vigencia, tiene que ver con la apuesta alrededor del tema de los derechos. ¿Qué significa el derecho a la comunicación? En esos años 80 y en este grupo de trabajo es importante aclarar cómo el concepto de comunicación casi que se reduce o se homologa al concepto información. En ese momento la apuesta es, pensemos qué significa el derecho a la información. 30 años después no hemos logrado operacionalizar del todo el tema derecho a la comunicación como un derecho distinto al de la información. Otro elemento importante que se destaca en ese informe McBride tiene que ver con la relación comunicación y desarrollo. Hablando anoche con Jaime López nos comentaba cómo uno de los invitados de este encuentro el año pasado fue justamente el profesor Gumucio, y él trajo y compartió con ustedes una charla alrededor de la comunicación para el cambio social. Esta relación entre comunicación y desarrollo se está moviendo hoy desde ese eje y es un eje que ha tenido mucha relevancia y mucho desarrollo en América Latina. Y otro elemento que el informe McBride destaca tiene que ver con lo que en ese momento se llamaban las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ya da una vergüenza enorme decir nuevas tecnologías, ¿no? Cuando cada vez son más viejas, pero cada vez tienen más presencia y más actualidad. Luis Ramiro Beltrán, que es otra de las personas que ha trabajado ese concepto de políticas de comunicación, definió en su momento las políticas de comunicación como un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales organizadas en un conjunto coherente de principios de actuación y de normas aplicables a procesos de comunicación en un país determinado. Fíjense que esa definición que da Luis Ramiro en su momento también podríamos recuperarla hoy para pensar el tema de las políticas públicas.
Luis Ramiro en su momento nos habla de principios, de acuerdos sobre lo fundamental, nos habla de normas, de reglas de juego que deben soportar la formulación de políticas y nos habla de procesos de comunicación, de esos procesos que se desarrollan al interior de un sistema nacional de comunicación. ¿Qué pasa con esas políticas públicas hoy? Justamente hace unas 3 semanas la Universidad Piloto me invitó a pensar colectivamente el tema de la ciudadanía y el tema de los medios de comunicación. Y en ese evento, un investigador, Useche, de la Universidad Minuto de Dios, decía algo que yo retomé para compartir con ustedes. Decía Useche, porque no me acuerdo el nombre en este momento, que las políticas tenían que formularse particularmente como respuesta a las reivindicaciones ciudadanas transformadas hoy en demandas. Que cuando hablábamos de políticas públicas, estábamos hablando de una serie de dispositivos de subjetivación de la ciudadanía. Ese tema de la ciudadanía es uno de los temas que mañana en la mañana vamos a desarrollar. Yo ahorita voy a señalar algunos elementos, pero si les digo todo, mañana no vuelven. Entonces prefiero pasar rápidamente por el tema para que ustedes regresen mañana a esta hora. Mentiras, a esta hora no, más temprano. Muy bien. Otro tema importante cuando hablamos de políticas públicas de comunicación tienen que ver con el papel del Estado en ese proceso. Tienen que ver con ese Estado que hoy debe garantizar esos derechos que un investigador chileno que se llama Oppenheim habla como de derechos económicos, sociales y culturales. Esa preocupación por los DESC, que es la sigla, hoy tiene una particular vigencia y esos DESC y ese tema de la ciudadanía se va a desarrollar en un escenario que propician los medios de comunicación y que tiene que ver con la ampliación de lo público. El tema de lo público tiene todo que ver con la formulación sobre políticas públicas. En un segundo momento yo me quiero detener en el tema de quiénes son los responsables de la formulación de las políticas. Y aquí encontramos 4 actores esenciales de esa tarea importante en la que ustedes están trabajando, a la que ustedes le están apostando. Un primer actor fundamental tiene que ver con la presencia del Estado. Fíjense ustedes que en este escenario de la política, y eso lo conversamos un poco mañana, el Estado como el escenario mismo de la política se ha transformado. En los viejos tiempos hablábamos de un Estado benefactor, de un Estado proteccionista. En los nuevos tiempos Jesús Galindo definía al Estado como el sastre del tejido social y a la comunicación como la urdimbre de ese tejido. ¿Cuál es ese papel de ese Estado formulando políticas? Hoy el Estado tiene que ser fundamentalmente un árbitro, y un árbitro, ahora que estamos en temporada de fútbol, ¿no? Ya hemos visto cómo debe saber del juego que está arbitrando, cómo debe conocer esas reglas de juego. Si el Estado conoce las reglas de juego, el Estado media entre los interlocutores de ese proceso de formulación de políticas. Si el Estado no las conoce, le hacen goles, ¿sí? Y de repente esos goles no benefician necesariamente esa construcción y esa ampliación del escenario público. ¿Qué más? ¿Qué otro actor aparece en este panorama? Un segundo actor, la iniciativa privada. Esa iniciativa privada tiene que ver con la presencia del mercado como esa mano invisible, como ese hilo social, tiene que ver con la presencia, y estoy pensando en este momento en los trabajos de Néstor García Canclini, alrededor de si somos consumidores o somos ciudadanos. Pareciera que los medios masivos de comunicación están formando más para el consumo y menos para la construcción de ciudadanía. Pues justamente esos maravillosos medios ciudadanos y comunitarios a los que ustedes les han apostado parte de su vida, son un escenario, son un pretexto maravilloso para revertir ese proceso, para fortalecer ciudadanía
y cuestionar el tema del consumo que hoy nos invade particularmente en las grandes cadenas de televisión, por mencionar un ejemplo. Un tercer actor del escenario tiene que ver con la presencia de los movimientos sociales. ¿Qué característica tienen esos movimientos sociales? Esos colectivos de comunicación, esos grupos barriales, esos colectivos de mujeres apostándole a la comunicación comunitaria. Un poco lo que yo diría es que cada vez asumen su condición de mediadores de estos procesos. Y esa mediación tiene que ver con mediadores que van a posibilitar procesos de interlocución entre los otros actores que están participando. Y al interior de esos movimientos sociales nos encontramos con los ciudadanos. ¿Quiénes son esos ciudadanos? Vamos a pensar así, vamos a caracterizarlos rápidamente. A partir de los años 90, esa ciudadanía se convierte en un concepto plural y empezamos a hablar de nuevos ciudadanos y nuevas ciudadanías. Esos ciudadanos que cada vez están más empoderados, que cada vez se mueven más en distintos escenarios de interlocución, que cada vez trabajan y luchan por esa reivindicación de sus derechos, que mantienen una relación con el Estado, pero que no dependen absolutamente de ese Estado, porque saben que el Estado es un interlocutor, pero no podemos convertirlo, lo mencionaba Germán en la mañana, en el Estado padre o el Estado benefactor de los viejos tiempos. Como les decía, regresen mañana en la mañana que yo voy a ampliar el tema de la ciudadanía. Otro elemento en el que me quiero centrar ya como una tercera parte de esta presentación, tiene que ver con experiencias de formulación de políticas de comunicación a nivel latinoamericano y a nivel macro. Me refiero específicamente a estos trabajos de reforma al sector de las telecomunicaciones que hoy se adelantan en América Latina. Y yo diría que también para hacerle un homenaje a Rosita María Alfaro, Perú fue vanguardia repensando la ley de telecomunicaciones en la administración Toledo, básicamente, cuando nace la Veeduría Ciudadana de Comunicación y cuando Calandria ha tenido tuvo en su momento un papel fundamental en ese proceso de conformación de esa veeduría. ¿Qué ha pasado con esos procesos de reforma al sector de las telecomunicaciones? En un artículo que estoy escribiendo sobre el tema, yo digo que hoy aparecen como un fantasma que recorre América Latina, y un fantasma que recorre América Latina del que conocemos muy poco porque los medios de comunicación y no propiamente comunitarios, los medios comerciales se han encargado de estigmatizar. Hace unos 2 meses, Fabio López de la Roche, que es el director de la Maestría de Comunicación de la Universidad Nacional, convocó a un evento justamente para pensar esta realidad de la reforma al sector. Convidó a Raúl Trejo, que es un investigador mexicano, que ha sido como el abanderado de estos procesos, y convidó a otra serie de investigadores, comunicadores sociales y, por supuesto, a nuestro héroe local, Jesús Martín. Y en ese evento, Jesús decía que los colombianos somos muy malos vecinos. Y lo decía porque el argumento era: nos cuesta valorar lo que están haciendo los otros. Como el tiempo dijo que la reforma a la ley de telecomunicaciones en Ecuador era lo más parecido a la ley Mordaza y a la ley censura, ya no más volvimos a hablar de ese tema, sino que nos quedamos con lo que el tiempo dijo. Como lo que hace Venezuela en términos de medios tiene que ver más con la censura, no nos acercamos a eso que están haciendo los venezolanos. No conocemos mucho la realidad de los mexicanos. Y yo traigo para contar hoy un par de cosas interesantes que están haciendo los brasileros. Yo me atrevería a decir que en este momento están
redefiniendo su país y ojalá que lo logren, y redefiniéndolo gracias al fútbol, esa pasión que en los viejos tiempos los caracterizó, a la que le apostaron con muy pocos argumentos. Hoy se están dando cuenta que no tenían que hacer ese mundial, que no estaban preparados, que habría otras prioridades en el país y en esa medida se están movilizando, ¿sí?, para pensar ellos su sector telecomunicaciones. ¿Cuáles son los argumentos? El tiempo en televisión siempre es muy corto y ustedes llegaron tarde. ¿Cuáles son los argumentos para reconsiderar la realidad de ese sector telecomunicaciones? Básicamente, razones de tipo económico. Estamos hablando de un sector que es fundamentalmente vanguardia de las economías nacionales. Hay razones también de tipo político. Esas reglas de juego que existen en América Latina son reglas de juego absolutamente trasnochadas. El caso de Brasil, la legislación en comunicaciones se hizo antes de la dictadura, o sea, en los años 60, ¿sí? Luego el tiempo pasó y Globo creció como la tercera televisión más grande del mundo. Ya saben, en Brasil todo es lo más grande del mundo. Y llegó un momento en que se dieron cuenta que había que revisar esa legislación. Los mexicanos, a México le está pasando una cosa maravillosa. Llega Peña Nieto al poder el año pasado y decide enfrentar una de las más graves crisis de la historia reciente de este país, asumiendo algo que él llamó el Pacto por México. Y el Pacto por México es una coalición entre los partidos más representativos, el PRI, el PAN y el PRD, un poco para pensar cuáles son esos problemas urgentes de resolver. Está el tema de del sector minero, está el tema educación y está el tema telecomunicaciones. Entonces, decía, me devuelvo, hay que revisar las reglas de juego del sector porque son reglas de juego que ya no corresponden a la realidad de los medios hoy. Son reglas de juego que hay que actualizar y que hay que actualizar más rápidamente porque ya se imaginarán ustedes cómo ha evolucionado esas tecnologías de la información y comunicación, cómo la iniciativa privada aparece como sector vanguardia y cómo a veces el Estado se queda un poquito rezagado frente a ese tema. Hay otras razones, tal vez más importantes que las razones económicas o políticas para revisar el sector y tienen que ver con argumentos de tipo sociocultural. Decía Germán en la mañana que los medios son pretextos maravillosos, los medios masivos de comunicación, para repensar el tema de la identidad, para pensar el tema de la representación social, para pensar el tema de la construcción de opinión pública, para pensar el tema de la ciudadanía reconocida en esos medios de comunicación. Entonces, no puede ser que la tecnología volvió a fallar, no ha fallado. Dicho lo anterior, les voy a hacer una presentación de lo que está pasando con esos procesos de reforma, básicamente en 3 países, un pequeño comentario acerca de lo que está pasando en Colombia, que yo digo que están pasando cosas, ojalá que pasen cada vez con más fuerza. Les decía, el caso brasilero, una legislación absolutamente pasada de moda. En la administración Lula, en el año 2009, el presidente Lula decide, un poco por la presión del PT, que lo respaldó y lo llevó al poder, decide convocar a una primera conferencia nacional de comunicaciones, que se llamó la CONFECOM, para tratar de establecer acuerdos sobre lo que podría ser una reforma al sector de las telecomunicaciones. En esa primera conferencia aparece como un triunfo justamente de los movimientos sociales, de las ONGs, que de alguna manera desde siempre han acompañado esos trabajos del PT casi desde el momento mismo de su configuración.
Una de las cosas más interesantes que pasa en esa conferencia tiene que ver con la creación de los consejos regionales de comunicación. Brasil, más que un país, parece un continente dado el tamaño, y en esa medida, en los distintos rincones del país, se crean estos consejos regionales para mirar qué significa en cada lugar el tema de la estructura de propiedad de los medios, el tema del derecho a la información, el tema de la visibilidad o no de los medios ciudadanos y comunitarios. Me estoy adelantando a las conclusiones. Uno de los aspectos más interesantes de este proceso de reforma que se adelanta en distintos países de América Latina es que los medios ciudadanos y comunitarios ocupan lugares fundamentales en esa agenda. Los medios están ahí, llegaron para quedarse, existen desde hace tiempo independientemente de su condición legal, han sido muchas veces legítimos y no legales, pero hoy en cada uno de estos países la pregunta es ¿qué hay que hacer para darles visibilidad? Los ecuatorianos, por ejemplo, decidieron repensar la estructura del espectro radioeléctrico y repensarlo en temas de una reforma equitativa. Un 30% para los medios privados, que siempre han estado ahí, un 30% para los medios públicos y un 30% para los medios ciudadanos y comunitarios. ¿Qué ha pasado? Dejé atrás el Brasil. Les decía que parte de la inconformidad y parte de las ganas de construir un país, suena soñadora la apuesta, pero ojalá que así sea, repensar un país, pasa en este momento en Brasil por la inconformidad de los ciudadanos con sus medios de comunicación. Me contaban mis amigos y mis colegas que la consigna de estas marchas que se iniciaron hace 2 o 3 meses ha sido impedir a toda costa que Globo, que es la tercera televisión más grande del mundo, vaya a cubrir estos eventos, que los medios de comunicación, Globo ha tenido que utilizar helicópteros para contarle a los brasileños lo que está pasando. Mañana les voy a contar de una experiencia maravillosa de utilización de redes ciudadanas que se llama Media Ninja. Media Ninja no tiene mucho que ver con las tortugas, o tal vez sí, pero es un colectivo de comunicación, un colectivo de periodistas jóvenes que existe hace 5 años o más en Brasil, que antes hacía, la apuesta fundamental era organización de eventos relacionados con el tema música, y hoy son periodistas contándole a los afiliados, contándole a las redes lo que verdaderamente está pasando en el Brasil en este momento. Estábamos hablando del Ecuador. El Ecuador expide en junio del 2013 de este año su Ley Orgánica de Comunicaciones. Una apuesta por diseñar un sistema de comunicaciones democrático. Una apuesta por reivindicar esos derechos que yo ya había mencionado, el tema de la libertad de expresión, el tema del acceso a la información, y yo no sé si más se demoraron los ecuatorianos en formular su apuesta que los medios de comunicación en manos de los conglomerados en América Latina en rechazarla. La SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, decide elaborar un editorial que circuló en todos los periódicos de América Latina hablando de la ley censura. Decía Jesús Martín en su momento, que conocemos muy poco de ese proyecto, pero aparentemente ya no nos gustó. Y ya no nos gustó, ¿cómo así? Sí, sería interesante conocerlo a fondo. Sería interesante saber cuáles son las apuestas en positivo de esa ley ecuatoriana y cuáles son las limitaciones de esa ley. Hubo un punto polémico, bueno, realmente 2. Uno, una conformación de un comité consultivo relacionado con el tema de los contenidos, y un comité consultivo que estaba conformado por 6 personas representantes del Poder Ejecutivo. Ahí había algún argumento para pensar si era una imposición y un capítulo más en todo el proceso de
en toda la lucha y en toda la pugna que se ha dado desde el momento mismo en que asumió la presidencia el presidente Correa, ¿sí? Otro elemento que fue polémico en esa ley tiene que ver con la llamada Ley Mordaza. La Ley Mordaza buscaba penalizar a las personas e instituciones que cuestionaran a funcionarios al interior de los medios de comunicación. Esa ley Mordaza no pasó, esa ley Mordaza no quedó en la ley, pero de esa ley Mordaza fue el argumento para decir no nos gusta lo que los ecuatorianos están haciendo en ese momento. Bueno, un tercer país que me interesa compartir con ustedes, que ya mencioné algo de él, es la realidad de México. Decíamos, nació de ese pacto por México, y en ese pacto por México y en esa reforma al sector telecomunicaciones ha jugado un papel protagónico la academia, los investigadores en comunicación. Mencionábamos a Raúl Trejo, mencionamos a Beatriz Solís, a Adelaida Callejas. Hay una serie de nombres que han estado ahí pensando los medios de comunicación y aportando en ese proceso de transformación. ¿Cuáles son los ejes de la apuesta mexicana, que son ejes muy semejantes a la apuesta latinoamericana? Como ya hablé un poco de la democratización, no es cierto, no he hablado lo suficiente. Me voy a devolver a hablar de una cosa que es bien importante y que mencionábamos cuando hablábamos de las políticas públicas, y es la consideración de los medios como servicios públicos. Eso es muy interesante. Ya no son los medios únicamente los llamados servicios públicos, es el sector de las telecomunicaciones el que vamos a mirar desde su condición de servicio público. Otro punto interesantísimo: ¿cómo puede ser posible que los mexicanos estén cuestionando a sus monopolios? ¿Cómo puede ser posible que le estén diciendo al señor Slim: a usted lo queremos en la telefonía, ¿sí? A usted lo queremos, pero queremos abrir los medios a la competencia. La competencia siempre es sana y queremos ver quién más puede llegar. ¿Qué otro canal televisivo, además de TV Azteca y de Televisa? ¿Qué otras opciones pueden llegar? Otro elemento interesante que podríamos pensar que tiene que ver con América Latina es cómo combatir todas esas trampitas varias que se dan en los procesos de adjudicación de las frecuencias y de las licencias. Los medios de comunicación han estado en América Latina en manos de los amigos del poder, ¿sí? En manos en el caso brasilero, el nordeste ha sido colonizado por el llamado coronelismo. Los medios de comunicación están en manos de las iglesias, los medios de comunicación están en manos de los congresistas, de los senadores, ¿no? ¿Cómo revertir y cómo hacer transparente esos procesos de adjudicación de licencias? Esa es una apuesta interesante. Otro elemento interesante tiene que ver con la necesidad de pensar en un organismo rector de esos medios de comunicación. En el caso de México, ese organismo rector se llamará el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ese Instituto Federal de Comunicaciones, ahorita en el mes de agosto, se abrió la convocatoria para la conformación del mismo, para pensar quiénes iban a estar allí. Nosotros tuvimos 15 años de historia de la Comisión Nacional de Televisión. Nosotros decidimos el año pasado que no la queríamos más, que queríamos transformar ese organismo. La comisión se murió, nació la Autoridad Nacional de Televisión, ya tiene más de un año en funcionamiento, y qué interesante pensar si la estamos necesitando, si ha hecho la tarea, en qué ha beneficiado estos medios ciudadanos o comunitarios. El semestre pasado la prensa hablaba de que si queríamos o no queríamos, la manera como Juana Uribe y Cano habían recuperado la historia de Pablo Escobar. Detrás de esa historia aparecía un pretexto, la historia aparecía como un pretexto interesante para pensar
¿Cuáles son esas nuevas series noveladas que están haciendo los medios de comunicación y cómo están recuperando a esos distintos actores sociales? Estos procesos de formulación de políticas públicas también son particularmente importantes como lugares de encuentro de distintos actores, ¿sí? De distintos actores, la academia, los movimientos sociales, los ciudadanos. Sí, a veces pensamos los académicos que desde allá arriba, ¿no? El soporte son los autores y que dice la teoría en la página 48. ¿Qué importa lo que dice la teoría en la página 48 si ustedes allá trabajando con la comunicación comunitaria están tomándole el pulso a la comunicación en los procesos de desarrollo, en los barrios y en otros escenarios? Otro argumento importante para formular políticas públicas tiene que ver con apostarle a un ordenar la casa, si cabe el concepto ordenar, a un pensar quiénes son los actores que intervienen en esos procesos de formulación y cuál es la importancia de tener un regulador fuerte. Si el interlocutor es el Estado, ¿cuál es el perfil del Estado y cuál es el tipo de intervención que estamos esperando de ese Estado? Como decíamos, como les mencionaba yo que señalaba Raúl Trejo, con toda seguridad no van a marcar un antes y un después en la historia de los medios de comunicación, pero sí van a señalar un derrotero importante. Otra cosa que ya mencionamos, ya para ir terminando, tiene que ver con que son procesos graduales, son procesos de mediano y de largo tiempo. Lo importante es empezar a caminar y a ver qué cosas se van consiguiendo. Es dificilísimo pensar, a mí me encantaría que pura, alienada y manipulada, nos copiáramos de la experiencia brasilera, nos volviéramos todos parte de Media Ninja y saliéramos por la calle a pensar en que este país merece unos medios de comunicación que le tomen el pulso al país de manera verdadera y no tan maquillada como se lo toman a veces, ¿no? Pero hay que tener paciencia. La perseverancia trae ventura, dice el I Ching en la mayoría de los hexagramas, y el I Ching es un libro sabio, de eso pueden estar seguros. Ya para terminar, esta apuesta de formulación de políticas es un proceso audaz, es un proceso que requiere de personas comprometidas, de personas con muchas ganas de apostarle a algo que yo sé, ustedes le han apostado, porque sé que 30 años atrás y todavía hay gente que dice, no, es que lo mío es la radio comunitaria o la tele comunitaria. No, yo creo que en el fondo esos medios comunitarios forman parte de sus historias de vida y quizás ser parte de esas historias de vida es lo más importante. Diciendo esto, termino mi intervención. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos suerte y Jenkins nos cuenta lo que yo quería que nos contara. Pero Jenkins, son 5 minutos. Apareció. We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born. An era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belong to the folk. As we move into the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands,
and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright holders and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. We take control of the media as it enters our lives, and that's the essence of convergence culture. Convergence culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. We are developing technologies around collective intelligence which allow us to monitor government-produced data in ways that would have been impossible before. We're seeing human rights activists taking videos recorded by torturers and turning them around and using them to call attention to the role of torture around the planet. George Orwell imagined a world where Big Brother was watching us, but we instead, with little cell phone cameras, are watching Big Brother every moment of the day. In a transmedia project, the story or experience is spread across a variety of media platforms, not in a way that's redundant, but rather in a way that's complementary, so that each platform contributes what it does best. The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. Popular entertainment so far has been the best at exploiting these core principles. We might look at The Matrix as a story that unfolds across 3 feature films, a dozen animated short subjects, about 20 comic book stories, about 3 video games, and continues to expand as the audience takes it up and creates fan fiction, or fan art, or fan costumes, or fan theater. The advantage a documentary filmmaker has is that we're already depicting a world. The reality is already cross-platform, and the reality is complex enough to allow us to have many different characters with many different stories on many different platforms. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. So far, the biggest nonfiction success of transmedia storytelling is the Obama campaign. Here we see this political figure, relatively unknown 4 years ago, who exploded on the national scene by exploring every available media platform. Social network spaces like Facebook and MySpace, cell phone technology to connect to the voters. YouTube is a platform for distributing both official video and allowing consumers to produce their own grassroots video. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. A world governed by principles of participatory culture has the potential to be much more diverse than a world controlled by a small number of media producers. As average people develop the ability to tell their stories, we're seeing different challenge the dominant media images that have been constructed for their lives. And the challenge for those of us caring about social justice issues is to make sure that these tools get in the hands of those people who have been the most oppressed and most dispossessed to get their stories out and get their stories into circulation. As we expand who has the power to tell stories, we have the potential for stories to grab our imagination, to touch our hearts, that come not from the entertainment infrastructure, but from some average citizen out there whose reality has never been depicted on the screen before. And I think that's the real excitement of our present moment of media change. Ahí termina. Preguntas, comentarios, ya están que no pueden más con la vida. Una cara de cansados desde aquí. Nuestra moderadora. Yo creo que todos quieren estar
Bueno, profesora Patricia, muchas gracias por su presentación. Vamos a compartirle un par de preguntas. Hay una más atrás para que nos despidamos. Entonces, profesora, ¿cómo iniciar en Colombia un proceso social para la construcción y efectiva implementación de una política de comunicación democrática? ¿Qué experiencias hay, qué antecedentes hay de políticas de este tipo en otros lugares? Pues a nivel nacional. A ver, ha habido políticas sectoriales, ¿sí?, que son interesantes de recuperar. La experiencia misma de las televisiones comunitarias tratando de revisarse. Hace 10 años yo fui parte de un equipo que hizo un diagnóstico nacional. ¿Qué estaba pasando con la televisión en ese momento? Experiencias más recientes de radios comunitarias, experiencias. Desconozco la información sobre medios impresos, por ejemplo. Yo nunca fui parte de un equipo que miró la realidad de las radios comunitarias en el Magdalena Medio, en una red maravillosa que se llama Asociación de Radios Comunitarias, AREDMAC. Hay experiencias, hay gente haciendo cosas. Importante saber dónde, quiénes y cómo han trabajado esos diagnósticos para no repetirse, para no volver a empezar desde el comienzo, ¿sí? Hay que ver qué pasa con esos proyectos. Yo estuve 4 años por fuera, me perdí un poco de la telenovela, pero yo sé que hay trabajos de gente muy, muy interesante. Justamente Germán, que ahora trabaja con Germán Rey en el Centro Ático, en la Javeriana, están apostándole a los medios digitales y acaban de hacer una presentación de un diagnóstico sobre la realidad de medios digitales en Colombia. Un diagnóstico muy interesante. ¿Qué ha pasado con esos medios? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo frente a ese tema? Bueno, profe Illescas, ¿cuál es el papel puntual de la academia en la construcción de una política pública de comunicación? ¿A qué se deben comprometer profesores, estudiantes y administrativos? A ver, la academia es uno de los lugares desde donde es posible pensar los medios de comunicación. No es el único lugar, pero entonces vamos a pensar que el papel de la academia es proporcionar insumos para la discusión, es mirar qué y quiénes están comentando, qué y quiénes están trabajando en esa operacionalización de conceptos, en esa relación de comunicación, política, ciudadanos, medios. La academia es ese lugar, ¿no?, desde donde es posible hacer ese tipo de reflexión. Bueno, tenemos aquí una pregunta que realmente no es legible para mí, si de pronto el señor que la formuló quiere leerla o expresarla verbalmente. El señor se llama Gilberto Franco. Don Gilberto, lo que pasa es que no puedo leer su letra, pero por eso le estoy invitando para que exprese su pregunta. Aquí, míralo. Acá tenemos un micrófono, don Gilberto, que lo pasamos y lo podemos escuchar para que no se sienta tan invisibilizado. Sí, señora. Doctora, quería decirle lo siguiente. Usted está en un país que no tenemos ley. La ley 51 cayó políticamente. La ley 14 del 94 no cumplió los requisitos y ahora queremos el gobierno trabajar a un país donde en Estados Unidos dicen que usted no tiene ley, usted no tiene ninguna legislación periodística. No hay legislación periodística. Del tema medios impresos yo no tengo mayor información, he de confesarles. Es un poco la vida, cada uno tiene sus propias pasiones. Entonces, sí, yo tengo entendido que ha habido intentos por parte del Ministerio del Interior, ¿sí?, viejos tiempos Ministerio de Gobierno, de establecer algunas reglas de juego para ese manejo. Tengo alguna información de medios audiovisuales, tengo alguna información de lo que está pasando con radio. Yo no sé si la mejor ley
lo decía Rosa María en algún otro evento, la mejor ley es la que no existe. Yo no sé si necesitamos reglas de juego o mejor no necesitamos ninguna, porque cuando las tenemos somos expertos en saltarlas, en hacerles caso, en pasar por debajo de la mesa. Yo sí creo que tiene que haber acuerdos mínimos, consensos mínimos y un mínimo de reglas para poder echar adelante y en marcha estos procesos. ¿Vio que ya lo miramos y lo escuchamos? Bueno, y teníamos una última pregunta atrás. Yo creo que ya se nos acabó la pila a todos en realidad, pero si quiere la fórmula desde aquí, desde este micrófono. Aló. Bueno, recordando de pronto la verdadera importancia de ese sector estratégico que son los medios. Yo no le escucho. No, es que yo creo que ya las baterías. Aló. Es también darle al Estado el concepto de que el Estado es también un participante, o sea, nosotros a veces no tomamos como un actor incidental que debe recoger todos los insumos y aplicarlos en una metodología o una herramienta, si se implica todo. Pero muchas veces nosotros ese factor de sistematización de los medios no lo estamos entendiendo, que es por autonomía propia de los medios. O sea, nosotros tenemos que conocer y concebir que los medios están dados para dar información a la ciudadanía desde el ciudadano, no es un esquema rígido ni rígido para que se forme la opinión pública con un criterio abierto. Entonces, la formación del público también tiene que ser considerada desde los medios de comunicación, porque la información tiene que llegar a ser comunicación y formación en la gente, en la ciudadanía. ¿Sí? A veces no le estamos dando la verdadera importancia a la construcción de ciudadanía a los medios de comunicación. Y ese debería ser el valor estratégico de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento.